Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos la primera clase sobre introducción a las lesiones deportivas, a los aspectos psicológicos que la rodean y pues vamos a estar hablando sobre psicología deportiva, etcétera, etcétera. Todos los factores que la componen, pero en este caso me parece muy importante empezar a hablar sobre las lesiones porque es un tema que me gusta mucho, que me apasiona y que muchas veces no nos damos cuenta que cuál es la relación, y aquí es una pregunta para ustedes, ¿cuál es la relación entre el estrés y una lesión? Justamente vamos a estarlo descubriendo a lo largo de todas estas semanas. El plan es de que realicemos, pues una vez por semana, revisemos un capítulo de este libro, no sé si llegué a apreciar ahí, que son los aspectos psicosociales o estrategias psicosociales en el entrenamiento deportivo. Entonces, pues bueno, primero que nada vamos a estar revisando, como bien les decía, todo, todos los capítulos de este libro y también yo les voy a estar dando algunos ejemplos en mi experiencia profesional para que lo vean un poco más aterrizado justamente este conocimiento, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, para comenzar, primero que nada, les voy a mencionar, les voy a preguntar, ¿cuál es el objetivo de la psicología en, en las lesiones? ¿Qué rol jugamos nosotros los psicólogos deportivos en las lesiones? Pues bueno, vamos a encontrar dos caminos. Por un lado, va a estar la prevención y por el otro lado está la disminución de las consecuencias. Como bien podemos observar, prevenir. Si bien la psicología no es la respuesta a todo, porque claramente vamos a ver a lo largo de los capítulos que hay más factores que intervienen más allá de lo mental. Las lesiones no se dan siempre por justamente llegar estresados, tener una mentalidad negativa, etc. No, hay un cúmulo de factores, tanto personales como contextuales, que las determinan. Y por el otro lado, vamos a disminuir las consecuencias negativas que éstas provocan. Que de igual manera lo vamos a estar viendo con técnicas psicológicas como la relajación, la imaginación, etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo, cómo se ve el deportista impactado por todas estas consecuencias. Vamos a hacer igual, nuevamente, una profundización en ese tema. Pero antes que nada también me gustaría comentarles esta frase que me gustó mucho del libro que dice, el dolor que ocurre en el cuerpo es con una reacción mental, ocurre con una reacción mental sin que, y esta contribuye a la experiencia. Disculpen que a veces me trabo un poco al hablar, tengo ahí unos problemas de, al hablar frente a la cámara me pongo sumamente nervioso, entonces, disculpen ustedes. Bueno, entonces, como bien lo decía ahí, lo mental en las lesiones, vamos a encontrar aquí diferentes aspectos. No se trata de que todo sea mental. Vamos a encontrar el aspecto, pues justamente de cognitivo, de las emociones, de la conducta y lo fisiológico. Y ustedes me estarán preguntando, oye, pero ¿cómo es que uno y el otro se ve reflejado? ¿Qué tiene que ver lo cognitivo con lo emocional, con lo conductual, con lo fisiológico? Pues bueno, en lo cognitivo, pues vamos a estar encontrando pensamientos de preocupación y los cuales igual nuevamente se van a ver determinados muchos por los factores tanto personales como contextuales. Por ejemplo, no es lo mismo que un deportista se lesione en un momento de descanso en vacaciones a que se lesione en un partido muy importante.
nuevamente, en las emociones. Tal vez en su momento, cuando está en las vacaciones, no se va a sentir tan frustrado, tan presionado. También hay que ver qué emociones está sintiendo, si son negativas, si son positivas. No se va a sentir tan frustrado como si estuviera en un partido sumamente importante, si estuviera en la final de un campeonato. Y nuevamente lo conductual, no sé si han podido observar en videos de algún deportista que ha tenido alguna lesión importante en algún partido o en alguna competencia, quieren seguir jugando. Y bien, tenemos que justamente revisar, tanto como entrenadores, como parte del equipo técnico, si que el jugador, pues vaya, no se arriesgue de más, tratando de prevenir las consecuencias, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y lo fisiológico, como bien les mencionaba, el estrés, pues suele ser, el estrés negativo suele provocar, pues bastantes consecuencias, tanto mentales, emocionales, conductuales, pero también hormonales, bueno, fisiológicas, y sobre todo en las hormonales, pues vamos a encontrar diversas hormonas del estrés, como es el cortisol, el cual a su vez disminuye la eficiencia del sistema inmunológico. Y lo podemos concluir como una menor eficiencia del sistema inmunológico, pero que un menor tiempo de recuperación. Eso es a lo que quería llegar. Entonces, si bien ustedes pueden ver aquí que esto y esto se van a ver relacionados. Entonces, tenemos que proveerle al mismo deportista un tratamiento holístico. Si bien hay muchos equipos deportivos que no tienen las capacidades económicas para pues, tener el acceso a diversos médicos del deporte, como lo puede ser el médico del deporte, el fisioterapeuta, el nutriólogo, el psicólogo, me parece importante brindarles a ustedes este conocimiento para que justamente puedan mejorar en este mismo tratamiento y relación con sus jugadores, con sus deportistas. Entonces, vamos a entrar de lleno a por qué ocurren las lesiones. Entonces, aquí. Ocurren porque todo el tiempo nos van a estar sucediendo situaciones de estrés. Es prácticamente imposible que nunca hayamos sentido estrés en nuestras vidas. Y aquí hay dos fuentes principales de estrés, que son los eventos o situaciones de vida, es decir, que puede ocurrir un sismo de gran magnitud y nuestra vida se vea comprometida, o nos estén asaltando a mano armada, y bueno, eso igual nuevamente compromete nuestra vida, y las situaciones diarias, como lo pueden ser el tráfico, un conflicto familiar, entre otros, ¿no? Ustedes mismos creo que pueden decir que saben diferenciar entre cuál es un evento de vida y cuál es una situación diaria que nos provoca estrés. Entonces, ambos van a romper el equilibrio tanto mental, emocional y conductual. Seguramente han sentido en algún momento de su vida que cuando están estresados, pues disminuyen sus capacidades de razonamiento. ¿A qué quiero llegar? Me siento muy enojado, estoy sumamente estresado y de la nada le digo a alguien algo sumamente hiriente que si estuviese relajado no se lo hubiese dicho nunca. A eso me refiero con que rompen el equilibrio. Entonces, vamos a poner justamente ejemplos de qué es romper el equilibrio en sus diferentes facetas. Entonces,
disminuyen nuestras capacidades mentales, pero no solamente mentales, también físicas. Seguramente también han visto en alguna competencia deportiva que cuando va un equipo perdiendo, se empieza a desesperar. Lo conocemos por la palabra desesperar. Y eso provoca que haya conflictos entre los compañeros y por lo tanto puedan anotarle o marcarle otro punto al equipo. Entonces, disminuyen las capacidades mentales y físicas. Y nuevamente en mentales me refiero a lo emocional, conductual, en los pensamientos y en lo fisiológico. Y en las físicas pues vamos a encontrar las motoras, las visuales, auditivas y las de coordinación, entre otras. Es muy importante también diferenciar en que, pues, una cosa es yo moverme y otra cosa es yo coordinar, yo observar, yo oír. Entonces, en las mentales, pues, claramente se va a disminuir la atención, en lo emocional vamos a estar más frustrados, en lo fisiológico, como bien les decía, se va a aumentar la tensión muscular, se va a incrementar el ritmo cardíaco, se van a producir hormonas del estrés, y esto es igual a mayores probabilidades de lesionarnos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el estrés es un gran factor que condiciona las lesiones deportivas. Entonces, cuando ocurre una lesión, va a suceder lo siguiente. Va a suceder una curva emocional, cognitiva, fisiológica, conductual. Entonces, aquí está la lesión y aquí está la recuperación total. O le podemos llamar la vuelta al deporte. ¿Qué va a pasar inmediatamente que alguien se lesione? Pues bueno, sus emociones, sus pensamientos inmediatamente van a ir a la baja, es decir, van a ser negativos. Entonces, vamos a encontrar aquí sentimientos de frustración, preocupación, etcétera, etcétera, lo que ya les había comentado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? En este punto que el deportista empieza nuevamente a tener ya pensamientos positivos, emociones positivas, etcétera. Lo que pasa aquí es de que empieza a haber resultados en la rehabilitación. Entonces, para evitar todo este camino que está aquí, lo que necesitamos hacer es de que estos resultados los traslademos aquí, al inicio de la lesión.
para que nos evitemos todo este aspecto negativo y por lo tanto nuestras capacidades de recuperación desde el comienzo de la lesión sean más altas y también nos demos cuenta que ese tiempo de la lesión es muy importante para hacer otras cosas deportivas, como lo pueden ser técnico-tácticas, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, que tal vez por el deporte nunca o no habíamos tenido el tiempo para hacerlo, dedicarle tiempo a la escuela, entre otras cosas. Lo importante es cómo podemos trasladar justamente todo este aspecto positivo desde el comienzo. Cómo podemos atacar todo lo que va a suceder aquí desde el mismo comienzo. Y nuevamente eso es lo que vamos a estar viendo en capítulos posteriores. Esto es la introducción para darles un breve resumen sobre todo lo que vamos a estar trabajando. Porque recordemos, en una lesión, el deportista no solamente debe de crecer, también debe de crecer el entrenador. El entrenador es un factor muy fundamental en una lesión deportiva. Y es que vamos a hablar ahora de cuáles son todos estos factores que intervienen en una lesión que hacen que sea o no más letal, si le podemos decir, más impactante hacia uno mismo, más traumática, entre otros. Entonces vamos a encontrar los factores personales y contextuales. En personales, a ustedes, ¿qué se les viene a la mente lo primerito que piensan? Pues bueno, vamos a encontrar la personalidad, la motivación o motivaciones del deportista. Recordemos que esta puede ser extrínseca e intrínseca, es decir, que el dinero es una motivación extrínseca, algo que está fuera de mí. Intrínseca es autorrealizarme, es mi sueño llegar a competir en algún torneo en particular, ¿no? O en alguna liga en particular. Los valores, no sé si han podido ver, sobre todo en deportes de combate, hay peleadores que son como más agresivos, podríamos llamarlos poco humildes, que hasta nos da gusto que a veces los noqueen. Pues bueno, justamente en cómo vamos a basar nuestros entrenamientos, en qué valores vamos a basar nuestros entrenamientos, también va a condicionar bastante nuestra lesión deportiva. Nuestra identidad atlética, es decir, si nuestro mundo, si yo giro alrededor del deporte y al revés, que sería algo más saludable, que el deporte girara en torno a mí. Es decir, que yo baso mi vida única y exclusivamente hacia el deporte. Vamos a encontrar tolerancia al dolor. Y aquí ustedes dirán, oye, ¿qué es eso de tolerancia al dolor? Pues bueno, culturalmente, principalmente a los hombres se nos ha establecido que un hombre no llora, un hombre no expresa sus sentimientos. A eso me refiero.
¿Qué tanto afrontas tú justamente estas situaciones que te generan algún malestar emocional? Habilidades, vas a poner aquí habilidades de afrontamiento, como lo puede ser justamente las técnicas de relajación, tanto respiratorias como musculares. Nuestro estado de ánimo del día. Fíjense, algo muy importante es nuestras experiencias deportivas pasadas. No es lo mismo un deportista que ya ha pasado por varias lesiones, como pueden ser los luchadores de lucha libre, a alguien novato que tal vez tenga que afrontar su primera lesión, no va a sentir lo mismo que ya alguien experimentado en ese tipo de situaciones. También otro aspecto muy importante, el estatus socioeconómico. No es lo mismo alguien que no tenga acceso a los servicios médicos a alguien que sí tenga acceso a unos servicios médicos, como lo pueden ser el IMSS y el ISSSTE, a comparación de alguien que pueda tener el acceso a unos servicios médicos de muy alta calidad, como lo puede ser ingresar a un hospital Ángeles, ¿no? Que tanto nos cuidemos nuestra salud física y nutricional. Y bueno, ya casi no me cabe, pero aquí lo vamos a poner. Nuestros datos demográficos, como lo pueden ser el sexo, la edad y nuestra cultura. El sexo. Es muy importante que cuidemos principalmente a las mujeres en ese sentido del estrés. Porque en cuestión de los desórdenes alimenticios, ah, se ven comprometidas tres cosas muy importantes. La menstruación o el ciclo menstrual. El ciclo menstrual. La salud de los huesos o ósea. Y la energía disponible. En el ciclo menstrual va a suceder algo muy interesante. Nuevamente lo vamos a ver más a futuro, pero es que de acuerdo a las fases, las mujeres van a tener más energía disponible que en otras fases. Es decir, que en determinadas fases, vaya, pueden hacer justamente o van a tener un mayor rendimiento deportivo y por lo tanto la intensidad y la carga del mismo ejercicio puede ser mayor. Pero en determinadas fases tenemos que reducirla. Ahora, en los desórdenes alimenticios pues se va a ver justamente comprometido el ciclo menstrual y este es una red flag, si lo podemos llamar así. Si no hace un ciclo menstrual con regularidad, debes estar atendiendo a un experto en la salud mental para ver qué está sucediendo aquí. Nuevamente, se puede ver a diversos factores, pero es importante y lo tengan muy claro las mujeres presentes y todos los entrenadores que tengan equipos femeninos, es de que justamente ver cómo están en este punto. Si bien no les puedes preguntar directo, oigan chicas, ¿cómo están en tal, tal, tal? Sí podemos llegar y preguntarles cómo se han sentido, generar confianza para que justamente podamos detectar situaciones de estrés en cualquiera de estos ámbitos, pero que no lleguen a afectar más allá de la salud
personal en el sentido de que se estén dañando a ellos mismos. Es decir, no es lo mismo que un día yo me haya peleado con mi amigo a que mis papás se estén divorciando y realmente esté teniendo una crisis existencial. La edad. No es la misma una lesión en la época dorada de un deportista a que un niño se lesione a los 12 años, donde su sistema inmunológico pues lo va a poder recuperar pues con mayor facilidad. Y la cultura. Justamente es algo muy importante. Eso se ve más reflejado en gimnasios, pero siempre está esta frase del no pain, no gain. Entonces, sí aplica, pero solamente para profesionales. Ténganlo también muy en cuenta aquellos que no estén haciendo algún deporte o actividad física de manera profesional. Porque si forzamos más allá nuestros límites físicos, en todo momento nos podemos llegar a lesionar. Ahora, los factores contextuales. Vamos a encontrar el tipo de deporte. No es lo mismo el golf al fútbol americano o al MMA. El nivel de competición. No sé si han escuchado que, que cuando ya estás en lo más alto del deporte, muchos deportistas se cuidan bastante justamente para no lesionarse y que les pueda llegar a ocurrir una lesión terminal de su vida deportiva. Entonces, no es, como bien les decía, no es lo mismo llegar a lo más alto que estés en las fases intermedias, avanzadas, no las últimas, porque vas a estar dando, se da todo justamente en esas competiciones deportivas. Ahí sí van a darlo todo porque quieren llegar a lo más alto. El momento de la temporada, como bien les decía hace unos momentos, no es lo mismo que alguien esté en vacaciones lesionándose a alguien que está en el partido más importante de su vida. Si juegan deporte escolar, la beca. Un pensamiento ocurrente que ya sucede aquí es, me van a quitar la beca. El estatus deportivo, no es lo mismo ser la estrella del equipo a ser la sustitución, el que está más tiempo en la banca. La influencia del entrenador. Nuevamente vamos a estar viendo más adelante el gran rol que tiene el entrenador en una lesión deportiva. Siempre debe estar presente, debe estar brindándole apoyo de distintas maneras. Hay 3 formas de dar apoyo, pero siempre tiene que estar no solamente educando, dándole ánimos al deportista, sino también debe estar educándose a la lesión del deportista para poder justamente comprender lo que siente. Y también de los compañeros. No es lo mismo tener compañeros que no te apoyan en lo más mínimo a muchos compañeros que te echan muchísimas porras. La dinámica familiar. Vamos a borrar esto. Nuevamente, a mí me sucedió en una experiencia profesional que una vez un chico se rompió un dedo del pie y su papá no le preguntó ni, oye hijo, ¿cómo estás? Y el chico cojeando, no pudiendo caminar, inclusive necesitando una silla de ruedas para poder caminar porque, vaya, me imagino que debió ser muy doloroso. Y bueno, todavía más que el mismo padre no te haya dicho nada. Las relaciones de apoyo. Es decir, más allá de nuestros compañeros de equipo, pues justamente mis amigos fuera del equipo, mis amigos de la escuela, mis amigos de aquí de las calles donde yo vivo, etcétera.
el acceso a los servicios de... Recuerdo que aquí una anécdota que me comentaba un amigo que trabaja en una empresa desde que hicieron un torneo de básquetbol y bueno, eran jugadores muy novatos. Era yo creo que prácticamente su primera vez jugando básquetbol y a veces pues el mismo choque del balón con los dedos, pues vaya, ahí no sé cómo se le podría llamar a eso, los hiperestiraba y eso pues vaya, salieron bastantes lesionados por ello. Hubo inclusive personas que necesitaron este aparatito que va entre los dedos para corregir su curvatura y bueno, que no lo podamos mover. Eso. Pero no fueron al doctor ni a ningún médico. Entonces, pues bueno, a eso me refiero. O sea, si puedes acceder a un hospital o no, y también la calidad de este. Y bueno, esos fueron todos los factores. Seguramente va a haber muchos más, pero serán los más importantes. Entonces, hay que siempre, como bien les decía, hay que monitorear las señales. Pero ustedes van a decir, oye, ¿qué señales puede haber? Hay veces en las que uno únicamente las piensa. Pues bueno, va a haber señales saludables y no saludables. Vamos a empezar por las saludables. Pues vamos a encontrar que utiliza técnicas de relajación en los deportistas. Identificación de conductas negativas y la reestructura. Que tiene una gran red de apoyo y que va y busca apoyo en ella. En técnicas de relajación vamos a poner las respiratorias, las mentales, como lo pueden ser escuchar música relajante, meditar, etc. Y también las musculares, ¿no? Que es relajación muscular progresiva, igualmente la vamos a ver en el futuro, pero también duerme o busca dormir correctamente. Voy a poner aquí, duerme bien, por unas 6 y 8 horas. Come saludable. Recordemos que los platos del bien comer están mayormente compuestos por verduras. Ríe. Tiene una buena relación con los demás. Ok. Estas son las señales saludables de un deportista. Ahora, ¿cuáles son las señales no saludables? Y esas las tenemos que identificar y buscar corregir en medida de lo posible. No tenemos que radicalizarnos buscando que los deportistas sean perfectos. Entonces, uso de alcohol, o sea, que beben alcohol. Uso de drogas. Y pues vamos a encontrar las legales y las no legales. No es lo mismo que fume a que use LSD.
Sí, 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 sí. LSD. Vamos a ponerle mejor. Ácidos. Que coma compulsivamente. Vamos a poner hábitos no saludables al comer. Ahí también vamos a estar abarcando en que coma mucha comida chatarra a que se dé atracones de comida o que vomite la misma comida. Se aísle, es decir, que sea tan introvertido que ni siquiera comparta nada con sus compañeros. Una cosa es ser introvertido y sí relacionarte y otra cosa es ser introvertido y realmente no compartir nada, estar todo el tiempo muy, sumamente serio. Son señales que debemos de tener en cuenta. Una conducta violenta. Sobreentrenamiento. Aquí igualmente una experiencia personal es de que hay un deportista que entrena mañana y noche porque ya es profesional, pero sobre todo él solía entrenar por las tardes y esos entrenamientos los solía hacer de calistenia. Eso no lo reportaba con el entrenador y con el preparador físico, a lo que a una semana del campeonato nacional del país, para no mencionar, quiero manejarlo todo anónimo, se fracturó el codo. A una semana justamente de, de una competencia sumamente importante. Y bueno, esas son las señales no saludables que mayormente debemos de fijarnos como entrenadores. Ahora, ya vamos a pasar a la parte final. ¿Qué es lo que se espera del entrenador? Pues bueno, vamos a encontrar tres mayores componentes de lo que se espera por parte del equipo médico, no solamente del entrenador, pero sobre todo del entrenador. El apoyo de diferentes formas que lo vamos a estar viendo, pero vamos a poner aquí apoyo emocional. Por ejemplo, aquí, ¿cómo ustedes brindarían apoyo emocional a alguien que se lesionó, a alguien que tiene COVID? Que motive a los deportistas. Y hace unos momentos les platicaba sobre la comunicación, educación que debe de tener el entrenador sobre la lesión del mismo deportista. Es decir, el entrenador también se debe educar en la lesión del deportista porque ahí mismo va a conocer los límites que tiene el mismo deportista y por lo tanto no lo va a presionar de más. Y también pues es un tipo de apoyo en el sentido de que, wow, o sea, mi entrenador se está interesando en mí por, por mi lesión, o sea, realmente me siento muy bien, o sea, va a haber un cambio ahí conductual, emocional, mental en el deportista cuando un entrenador está tan presente. Y aquí pues vamos a encontrarlo, el saber escuchar, el realmente quedarnos callados, no dar nuestra opinión a menos que nos la pidan o nosotros podemos preguntarle a la otra persona si se la podemos brindar. Empatizar. Para empatizar, recordemos algún momento en nuestras vidas donde nos hayamos sentido, hayamos pasado una experiencia similar. Y
aconsejar. Nuevamente, como les decía, solamente si nos lo piden o nosotros preguntando si la podemos dar. Y aquí en motivación pues vamos a poder encontrar como el establecimiento de metas. Lo que les comentaba hace un momento en la U, ¿cómo podemos hacer para que cuando el deportista, ese cambio en donde empiezan a ir hacia arriba las emociones, que es cuando la rehabilitación da resultados, cómo le podemos hacer para que esto ocurra desde el minuto 1 de la lesión? Y establecimiento de metas. Y aquí, pues, como les mencionaba, educarse en la lesión. Y bueno, eso fue todo en esa introducción a las lesiones. El siguiente capítulo, pues vamos a estar profundizando un poco más sobre otros temas. Espero que les esté sirviendo bastante. Vamos a hablar sobre los aspectos socioculturales de las lesiones. Ya vamos a entrar un poco más de lleno a temas más específicos. Vamos a justamente entender el contexto de las lesiones, porque recordemos, reducirlo todo al individuo no nos va a dar una buena recuperación. Es decir, solamente nos vamos a estar centrando en los síntomas y no en las causas que provocan esos síntomas. Entonces hay que restablecer o situar de nuevo al sujeto en el deporte y toda esta cultura que lo rodea. Espero que les haya gustado y pues bueno, si me pueden regalar un like, compartirlo, comentar si les gustó, qué cosas puedo mejorar, etcétera, se los agradecería bastante. Con todo este apoyo pues busco comprar más libros y poderles traer más conocimiento sobre todas las personas que no tienen el acceso a un servicio médico más holístico, como lo puede ser el médico deportivo, el nutriólogo, el psicólogo. En este caso pues yo soy psicólogo y pues les voy a dar la información que corresponde a mi área. ¿Okay? Entonces pues muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.